detrás de la fachada de una familia perfecta en el Colorado de mediados del siglo XX, se ocultaba un infierno de enfermedades mentales, violencia y una desesperación que superaba cualquier ficción. Esta no es solo la historia de una tragedia familiar, es el caso que cambió para siempre la forma en que la ciencia entiende la mente humana. 12 hijos, una casa pequeña y un secreto devastador, 6 de ellos fueron diagnosticados con esquizofrenia. Bienvenidos a una investigación profunda sobre la familia Galvin. Para entender el colapso, debemos mirar hacia los cimientos. Don y Mimi Galvin eran el epítome del sueño americano. Don, un hombre nacido en la década de los 20, era una figura autoritaria, disciplinada y profundamente católica. Su carrera en las Fuerzas Armadas no solo era su sustento, sino su identidad. Por otro lado, Mimi era una mujer que soñaba con la cultura de Nueva York, amaba la ópera y el teatro, pero que terminó sacrificando sus aspiraciones para mudarse a Colorado y construir lo que ella imaginaba como un hogar ideal. Eran los años del baby boom. El mundo vivía entre la Gran Depresión y la Guerra Fría, y en ese contexto, los Galvin trajeron al mundo a 12 hijos, 10 varones y 2 niñas. Durante años, ante los ojos de los vecinos, eran la familia perfecta. Iban a misa cada domingo, impecables, proyectando una imagen de éxito y unidad. Sin embargo, dentro de esas 4 paredes, la presión por la perfección y la disciplina militar de Don creaban un ambiente de olla a presión. El primero en romperse fue Donald, el primogénito y el favorito de su padre. Donald era brillante, atlético y profundamente religioso, pero al terminar la secundaria, algo en su mente se quebró. Lo que comenzó como brotes de violencia aislados escaló rápidamente. Un día, intentó prenderse fuego en una hoguera universitaria, otro día, en un acto de crueldad irreconocible, acabó con la vida de la mascota familiar en la bañera. Al verse las manos manchadas, lloraba pidiendo ayuda, sin entender qué le estaba pasando. Fue el primer diagnóstico, esquizofrenia. En esa época, los años 60 y 70, la psiquiatría era un terreno oscuro y cruel. Los tratamientos incluían lobotomías, electrochoques y dosis masivas de fármacos experimentales. Ante el miedo al estigma social, los padres decidieron ocultar la verdad. Mantuvieron a Donald en casa siempre que pudieron, fingiendo que todo estaba bien mientras la oscuridad comenzaba a extenderse a los demás hermanos. Jim, el segundo hijo, fue el siguiente. Aunque durante años actuó como el pilar y cuidador de sus hermanos menores, puertas adentro ejercía un control violento. La esquizofrenia en él se activó de forma distinta, influenciada por el consumo de sustancias psicodélicas y traumas que solo se conocerían décadas después. La tragedia golpeó con fuerza definitiva cuando Brian, el tercer hermano, un músico talentoso y con alma de rockstar, asesinó a su novia en California antes de quitarse la vida. Fue el punto de no retorno. La familia ya no podía fingir normalidad. Uno a uno, como piezas de un dominó macabro, Joseph, Peter y Matthew también sucumbieron a la enfermedad. Cada uno manifestaba delirios diferentes. Joseph escuchaba voces tras una cirugía cerebral. Peter se volvió agresivo y errático tras ver a su padre sufrir un derrame. Matthew vivía convencido de que él era Paul McCartney, temiendo ser asesinado como John Lennon. La casa de los Galvin se convirtió en un campo de batalla psicológico. Los padres dormían con armas cerca por miedo a sus propios hijos. Las 2 hijas menores, Margaret y Lindsay,
Crecieron en un entorno de terror constante, presenciando peleas brutales y abusos que marcarían sus vidas para siempre. De hecho, se reveló años después que un sacerdote cercano a la familia había abusado de los hermanos mayores, un trauma que probablemente actuó como el detonante de sus brotes psicóticos. Lo que hace este caso único en la historia médica es que los Galvin se convirtieron en la clave para descifrar el código genético de la esquizofrenia. En 1985, la ciencia empezó a verlos no como una familia maldita, sino como una mina de oro de información. Se descubrió que portaban una mutación en el gen SANC2, heredada por vía materna, que afectaba las conexiones neuronales. Esta vulnerabilidad genética, combinada con un entorno de estrés extremo y traumas, creó la tormenta perfecta. A pesar del dolor, la historia de los Galvin es también una de resiliencia. Mary, antes Margaret, se convirtió en la guardiana de sus hermanos, cuidándolos hasta sus últimos días con un amor que desafía la lógica del trauma que vivió. Don falleció en 2003, Mimi en 2017 a los 90 años, y poco a poco, los hermanos han ido partiendo, Peter en 2023 y Donald a principios de 2025. Hoy, solo Matthew permanece como el último de los hermanos afectados, viviendo en su realidad alterna dentro de una institución, mientras sus hermanas siguen luchando por visibilizar la importancia de la salud mental. Los Galvin nos enseñaron que la locura no es una elección ni un castigo divino, sino un laberinto biológico y emocional que requiere empatía, no juicio. Su sacrificio involuntario permitió que miles de personas hoy tengan diagnósticos más humanos y tratamientos más efectivos. Esta es la historia de una familia que, al romperse en 1000 pedazos, ayudó a la ciencia a intentar reparar el cerebro humano. Un misterio que empezó en el hielo de Colorado y que hoy, finalmente, encuentra algo de paz en la verdad.